Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Otro sábado más en Palabras Cristianas, Dar en el Blanco. Te damos gracias, Señor, por todo lo que recibimos de ti, Señor, que hoy es un día hermoso, un día precioso. Así que le doy gracias a Dios por darme siempre la posibilidad y el privilegio de poder dar una palabra desde hace ya casi 2 años. Le doy gracias a Dios por eso. Hoy vamos a hablar de la palabra que está en Romanos 7, del versículo 14 al 25. Y esta palabra vino a mi mente por tribulaciones que uno pasa, por aflicciones que uno pasa, dándonos cuenta de que a pesar de que nos esforzamos cada día a permanecer en el camino, de Dios, nos esforzamos cada día, nos damos cuenta que somos pecadores, nos damos cuenta que nos equivocamos, nos damos cuenta de nuestros errores, pero es la lucha que tenemos que batallar cada día. Y el estudio bíblico del jueves, ahí de mi iglesia, la Congregación Jesús Rey de Reyes de Comodoro Rivadavia, les mando un beso grande, un abrazo grande a la distancia, pero sé que el abrazo en el espíritu está presente en ese lugar. Así que le doy gracias por permitirme permanecer y pertenecer a la iglesia. Y como les decía, vino a mí esta palabra y justo el pastor en el estudio bíblico del jueves hizo mención a esta palabra y eso me hace sentir que a pesar de la distancia estamos en un mismo sentir en el espíritu. Y a veces yo siempre hablo con hermanos y puntualmente con Emiliano, mi hermano, que siempre está apoyándome y dándome aliento cada día. Ahí está también, Dios te bendiga, Emiliano. Hablaba de que a veces es bueno, sí, la palabra dice que debemos congregarnos, que debemos ir a una iglesia, concurrir, tener presencia, pero también es bueno recibir una buena palabra de Dios, la sana palabra de Dios, la palabra que nos edifica, que nos confronta, que nos conforta, que nos hace ver nuestros errores, que nos corrija, porque de eso se trata la palabra de Dios. Y a mí me pasa con la iglesia que siento ese sentir, a pesar de la distancia, siento que siempre que presencio una prédica y un estudio bíblico, yo estoy ahí. Y es la enseñanza la que me acerca a los hermanos y a las hermanas. Es la enseñanza la que me acerca a los pastores. Y es la búsqueda de cada uno de poder recibir esa buena enseñanza. Así que, nada, quería comentarles eso y decirles que, bueno, que como les dije, esta palabra llegó a mí a través de sentirme atribulado por pensamientos y de no querer fallarle a Dios. Y vino a mi mente esta palabra de Romanos, de capítulo 7. Es una palabra donde Pablo se examina a él, donde Pablo les cuenta en esa carta sus problemas personales, cómo se siente él, en la carne y en el espíritu. Así que espero que la palabra sea de bendición. Que la palabra, como dice siempre mi pastor y como digo yo, que nos examine, que nos corrija, porque para eso es la palabra,
para que enderezarnos en el camino, para fortalecernos, para restaurarnos. Es la palabra lo que nos ayuda a permanecer en el camino, es la palabra la que nos guía, nos sustenta, nos fortalece, nos levanta cada mañana y nos hace sentir su presencia. Esa presencia que siempre anhelamos estar delante de Dios, pero es a través de su palabra, de la buena enseñanza, de atesorar a nuestro corazón, de aceptar las correcciones y obviamente de ser hacedor de la palabra. Porque la palabra dice que por los frutos conoceréis a aquellos que hablan de la palabra de Dios. Y eso es lo que debemos ser, hacedor de la palabra, y que esa palabra se refleje en nuestra vida. Debemos permanecer en Jesús, debemos permanecer en sus enseñanzas, debemos no apartarnos de su camino y saber y entender que solo Él es suficiente para nuestra salvación, pero debemos meditar, estudiar, debemos tener comunión con Dios a través de la oración, a través de la intimidad, y es así como la palabra va cambiando nuestro espíritu, porque más allá de las bendiciones que recibimos, de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros, más allá de sus promesas, sabemos que estamos en esta tierra y que vivimos en esta tierra y que hay cosas que van a acontecer, que nos van a pasar, que nos van a suceder. Pero es a través de su palabra que vamos a batallar y a luchar. Así que espero que la palabra sea de bendición. Voy a hacer una oración. Vamos a cantar una alabanza que también tiene, podríamos decir, que tiene un poco de relación con la palabra, porque es lo que tenemos que pedirle a Dios. Tratar de mirar con sus ojos y tratar de querer como Él nos quiere a nosotros, con su corazón. Así que espero que sea de bendición. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por que tú obras, Señor, a través de la palabra. Gracias por permitirnos, Señor, recibir tu palabra a través de tu Espíritu Santo, sea el que guíe esta palabra, sea que tú direcciones esta palabra a esos corazones que están necesitando, Señor, escuchar tu voz. Y es tu palabra, es tu voz, y es tu palabra la que nos enseña, y es tu palabra con la cual nos tenemos que examinar para corregir nuestra vida. Que podamos atesorar en nuestro corazón y podamos reflejar nuestra vida en tu palabra. Así que te damos gracias por este tiempo, gracias por el privilegio que tú nos das, Señor. Yo inclino mi rostro delante de ti y te pido perdón si algo he hecho que no sea de tu agrado. Me arrepiento de todo corazón, porque necesito estar en tu presencia y ser limpio y blanco como la nieve. Pero necesito, Señor, que tú corrijas mi vida, porque no es con mi fuerza, sino es con tu armadura. Esa armadura que nos das a través de la palabra. Esa armadura que nos das para fortalecernos, para restaurar nuestra fe. Esa espada de justicia que tú tienes, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, te bendecimos, te ensalzamos y te damos la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar la alabanza y vamos. Ahí va. Se llama Te pido la paz para mi ciudad, la alabanza. Muy linda alabanza. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible.
tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Sí. Dame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. La paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? La paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iremos, Señor, sino a ti? Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna, Señor? ¿A quién iremos sino a ti? Pido perdón para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermosa alabanza. Hermosa alabanza. ¿A quién iremos sino a Cristo? ¿A quién iremos sino a Cristo? Por eso tenemos que pedir que nos ayude a mirar con sus ojos y a sentir con su corazón. Es de la única manera que vamos a poder entender la palabra de Dios. Cuando nos reflejemos en su espíritu, nos reflejemos en su vida,
siendo, como dije antes, hacedores de la palabra, mostrando esos frutos dignos de arrepentimiento, mostrando esos frutos del Espíritu. Hermosa alabanza, la verdad que es hermosa alabanza. Así que bueno, yo titulé este devocional El pecado nos hace miserables. Y el devocional de hoy está orientado y dirigido a las personas en general y a nosotros, los cristianos en particular, porque somos los cristianos que debemos marcar la diferencia. Como la marcó Jesús, como la marcaron los discípulos. Por eso cuando uno habla la verdad de la palabra de Dios, a muchos cristianos no le agrada, no les gusta, nos dejan de hablar. Tenemos muchísimo que aprender de Jesús, sobre todo tener su carácter. Y sabemos que el mismo Jesús dijo que no hay bueno ni uno solo. En Marcos 10, 18 Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Y ya el salmista en esa época hablaba que no había nadie justo por la corrupción que se veía en aquellos tiempos. Salmo 14:3. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y Pablo traía esas palabras en sus enseñanzas en la carta a los Romanos. Romanos 3:10 al 12, como está escrito: no hay justo, ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿De dónde cree el mundo, el ser humano, que somos buenos, que somos justos? Dile a los adinerados de este mundo, que se creen buenos, que se creen justos, que dicen hablar la verdad, diles que vendan todo y lo repartan a los más necesitados. Diles a los que se creen ungidos, a esos profetas que dirigen megas iglesias, que vendan todo y lo repartan. Hipócritas, les diría Jesús. Generación de víboras, diría Juan el Bautista. Ni el más mundano vendería todo y lo repartiría. ¿Por qué? Porque haría prevalecer su yo. Yo me esforcé, yo trabajé, yo estudié para tener lo que tengo. Y el superapóstol, ¿qué dirá? Dios me puso en este lugar, Dios me ungió para guiar a sus ovejas, pero a la hora de despojarse de sus bienes, como Jesús le dijo al joven rico, nadie lo hace, nadie se despoja de sus riquezas. Mateo 19, del 21 al 23, Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Esos que dicen ser ungidos y super ungidos y dirigen megas iglesias y quieren ver sus iglesias llenas, difícilmente entrarán en el reino de los cielos, dijo Jesús, porque no se despojan de su riqueza. No dan de lo que recibieron, no dan para ayudar a los que necesitan. Le exigen a los que se congregan, les exigen que sigan con el pretexto de que Dios te va a multiplicar, que inviertas en el reino de los cielos. Le exigen que den más y más. Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús al joven rico, ¿qué pensarán esos archiungidos de esta palabra? Quizás la hayan arrancado de sus Biblias, porque no quieren ser perfectos ellos, o no buscan ser perfectos, porque no se quieren despojar de sus riquezas.
Solamente le dicen a los que se congregan en sus iglesias que den, que den, que den y den. El dinero corrompe, hermanos. Mira lo que pasa en mi país, en Argentina, sin ir más lejos. Jesús dijo, no hagáis tesoros en la tierra, sino haceros tesoros en el cielo. Esto lo pueden leer en Mateo 6, del 19 al 21. Esos mismos que dirigen megas iglesias están haciendo tesoros en la tierra y le dicen a los que se congregan que hagan tesoros en el cielo, pero ellos hacen sus tesoros en la tierra. La carne siempre nos llevará a hacer cosas pecaminosas, cosas que no le agradan a Dios. Por eso no hay buenos y justos. Cuando estuve pensando en esta palabra, por lo que a mí me pasaba, por la tribulación que tenía en mi mente, recordé lo que Pablo escribió en la carta a los Romanos en el capítulo 7, versículos 14 al 25, y como dije antes, sobre estos versículos estaré desarrollando el devocional. Pero para poner en contexto, Pablo escribió en los primeros versículos de este capítulo 7 cómo él llega a la conclusión y se da cuenta del pecado que mora en él, de que él es pecador, a pesar de que él es discípulo de Jesús. Y ese, a mí, en mi humilde opinión, a mi entender, es el mejor discípulo, es el que más cartas escribió y el que más predicó el Evangelio, según la palabra de Dios. Él llega a la conclusión porque es la ley que le hace ver el pecado. Es la ley que le hace ver, que lo hace ver como pecador. Y eso somos, por naturaleza. El hombre, la humanidad es pecadora por incumplir, por transgredir la ley. Pablo dice en Romanos 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, dice Pablo. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás, no codiciarás. Fue con la ley que vio cuán pecador era y sabía que el pecado es lo que nos lleva a la muerte. La palabra de Dios dice que él escribió en Romanos en el capítulo 6, porque la paga del pecado es muerte. Y siguiendo en Romanos 7, versículo 10 dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte. Porque sabía que estaba pecando y el pecado lleva a la muerte. Con la codicia él estaba pecando. Como hombres impíos mundanos, el incumplimiento de la ley nos hace ser pecadores, porque la ley no nos salva, pero nos refleja nuestra suciedad ante los demás. Por eso reconoce que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Eso lo escribió en Romanos 7:12. Por eso Pablo se da cuenta que la lucha es interna. La lucha es interna, está en nuestro interior. Es la lucha entre la carne y el espíritu. Es espiritual. Es día a día. Tenemos batallas externas que por momentos no nos damos cuenta de dónde vienen. Pero la mayor de las batallas es interna. Y es con nuestros pecados, nuestros deleites, nuestras concupiscencias, que luchamos. Y no es con nuestras fuerzas que debemos luchar, sino con las fuerzas de Dios, con la armadura de Dios. Y en Efesios 6, a partir del versículo 10, Pablo nos enseña cómo debemos ponernos esa armadura. Voy a leer Romanos 7,
del capítulo 14 al 25 para desarrollar el devocional. La palabra dice así, versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, dice Pablo. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y termina en el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con mi mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Acá Pablo nos dice que la ley es espiritual. La palabra de Dios es espiritual. Por eso debemos ponernos su armadura. Y vamos a repasar rápidamente cuál es la armadura de Dios en Efesios 6, del 10 al 18. Dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, no de nuestra fuerza, de su fuerza, dice la palabra. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice Pablo, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado esto, estad firmes. Estad firmes, pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados con los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿De qué manera? Orando, dice, en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda la perseverancia y súplica por todos los santos. Esa es la armadura de Dios. Esa es la armadura que nos debemos poner para batallar en esa lucha interna contra el pecado. Porque el pecado siempre está rondando en nuestra mente, en nuestra carne. Y Pablo sigue diciendo, yo soy carnal, vendido al pecado. En el versículo 14, desde Adán y Eva que nuestra humanidad se vendió al pecado. Y nadie puede decir que no peca, porque todos somos pecadores, todos los días pecamos. El que dice que no peca, que tire la primera piedra. El que dice que no peca es un mentiroso y se engaña a sí mismo. Y desde el versículo 15 al 21, Pablo repite 3 veces, el pecado que mora en mí. Porque él reconoce que su lado carnal es lo que lo lleva a hacer las cosas que Dios aborrece. Por eso reconoce que la ley es buena, es santa y es justa.
porque le hace notar sus pecados, lo confronta con ellos. Hermanos, Pablo nos está enseñando que nunca seremos limpios del todo del pecado mientras vivimos en esta tierra, sino cuando Cristo nos venga a buscar en gloria, es que seremos limpios de todo pecado. Mientras tanto, debemos ponernos esa armadura de Dios para luchar contra esos pecados que moran en cada uno de nosotros. Él dice que en su carne no mora el bien. Él quiere hacer el bien, pero no lo hace. Pongamos un ejemplo. Cuando decimos, hoy le voy a dedicar tiempo a Dios, voy a orar, voy a leer la Biblia, buscar su presencia. Queremos hacer el bien, pero nuestra carne nos dice, mira una película, sal con tus amigos, engánchate en las redes sociales, en el celular. Tu lado espiritual dice, busca a Dios, pero tu carne te hace desviar el camino. Quieres hacer el bien, pero no lo haces. Ahí está la lucha, ahí está la batalla. Y sigue Pablo diciendo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago, dice Pablo. Pero no soy yo. Es el pecado que mora en mí. Y esto me hace recordar de cuando queremos hacer las cosas buenas para Dios. A fines del 2020 yo había formado un grupo de WhatsApp con hermanos. Yo ya había dejado la iglesia donde iba, y con hermanos de esa iglesia y de otras iglesias habíamos pensado en orar todos los viernes o viernes por medio, porque notábamos que con el tema de la pandemia y al estar las iglesias cerradas ya habían empezado a abrir y estaban dando cultos en online, pero no oraban, no había cultos de oración. Eran todos cultos para empezar a volver, entre comillas, a recaudar, porque ponían el link para los depósitos, ponían el link donde tenían que hacerlo, las ofrendas, los diezmos, pero no buscaban que el pueblo ore por las circunstancias que estábamos pasando en el mundo. Y la realidad nos llevó que nunca nos pudimos juntar. Por H o por B, siempre había una excusa. Hoy no puedo, se me hizo tarde, y terminamos orando con mi mamá. Entonces, la carne siempre nos lleva a desviarnos del camino. La carne siempre nos lleva a sacarnos de la presencia de Dios. ¿Cuánto hace nuestra carne para apartarnos del camino de Dios, de su presencia, de la intimidad? Y eso hace que nos enfriemos espiritualmente y nuestra lámpara se apague y nuestra fe se pierda. Pablo dice, yo quiero hacer el bien, pero la ley me hace ver que el mal, el pecado, está en mí. Pero en el versículo 22, Pablo, porque él es creyente, es cristiano, es el discípulo de Jesús, dice que según su hombre interior se deleita en la ley de Dios, en la ley espiritual, en la palabra de Dios, nuestro alimento diario, nuestro pan, nuestra agua que calma nuestra sed. Su espíritu se deleita en la ley de Dios, pero sabe que su boca, sus manos, sus piernas, sus ojos, esa otra ley, se rebelan contra la ley de su mente y lo lleva preso, lo lleva cautivo a la ley del pecado.
Ahora, ¿cuántos podrán decir, como Pablo, miserable de mí? ¿Cuántos podemos vernos en el espejo y decir que somos miserables delante de la cruz de Cristo? ¿Cuánto podemos decir que somos miserables a sus pies? Solo nos levantamos, hacemos un agradecimiento y solo le pedimos que nos bendiga y que nos bendiga y que nos bendiga. Pero no reflejamos nuestras miserias, nuestros pecados que moran en nosotros, no los presentamos a los pies de Cristo. Y Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, porque sabe que el pecado lleva a la muerte. Porque como cristianos tenemos que reconocer que delante de Dios somos miserables, porque en nosotros mora el pecado, mora la maldad, el egoísmo, la envidia, la soberbia, la vanagloria. Si no nos reconocemos pecadores delante de Jesús, va a ser difícil que nos pongamos su armadura. ¿Cómo me puedo vestir con la coraza de la justicia, con la verdad, con la fe, con el escudo de la fe? ¿Cómo me puedo proteger si no me reconozco que soy miserable delante de Dios? Si no voy y me arrepiento delante de Dios. Si no estoy en la verdad de la palabra. Por eso el arrepentimiento es diario. Porque el pecado que está en nosotros, porque el pecado está en nosotros todos los días. Por eso es importante nacer de nuevo cada día en el Espíritu. Por eso debemos negarnos a esos que moran en nosotros y cargar nuestra cruz día a día. Poner los ojos en Cristo, ir a sus pies, orando, clamando, con ruego y súplica, como dice su palabra, su armadura, orando en el Espíritu, dice. Es de la única manera que vamos a poder darle batalla a esos pecados que moran en nosotros, a esos malos pensamientos, a esas acciones que tenemos nosotros como seres carnales. Y me gusta cómo cierra este capítulo Pablo, dando gracias a Dios por Jesucristo, dice la palabra. Porque es por Él que fuimos comprados a precio de sangre. Y es por Él que debemos esforzarnos cada día, porque de Él viene nuestra fortaleza, que nos permite luchar día a día con esos pecados que están en nosotros. Y dice, con mi mente sirvo a la ley de Dios, porque Él sabe que la ley es espiritual. Y con mi carne a la ley del pecado, porque reconociendo la ley sabe cuándo está pecando, porque está transgrediendo la ley. Tengo la ley carnal que me hace ver mis errores, mis pecados, pero más grande es la ley de Dios que me fortalece para luchar contra esos pecados y me limpia día a día. De la única manera que podemos batallar, que podemos luchar internamente con esos pecados que moran en nosotros, es buscando la ley espiritual de Dios. Es vestirnos de su armadura. En primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En estos tiempos no hay arrepentimiento, no hay búsqueda de santidad, no hay búsqueda de temor de Dios o de enseñanza de temor de Dios. No hay obediencia de la palabra.
Y todo eso hace que los pecados que moran en nosotros nos conduzcan fuera del camino de Dios. Nos conduzcan a hacer lo malo, no el bien que quiero, sino lo malo que hago. Lo que aborrece Dios, hacemos. Porque no buscamos arrepentimiento genuino cada día. Porque el arrepentimiento es de cada día. No hay otra manera de ir a los pies de Cristo si primeramente no nos arrepentimos de las acciones del día. No hay otra manera. Como dije antes, si no buscamos, no nos presentamos en arrepentimiento, no confesamos nuestros pecados, como dice la epístola de Juan, ¿cómo Dios va a limpiarnos de nuestros pecados? Porque Dios es fiel, no a nosotros, a su palabra. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Por su enseñanza es fiel y justo. Por lo que dice su palabra. Porque nos arrepentimos. Porque obedecemos. Es fiel y justo. Porque buscamos la santidad, es fiel y justo. No es fiel a nosotros. Es fiel a su palabra. Y justo a su palabra. Que nos perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Sin arrepentimiento genuino, sin negarnos a nosotros mismos, sin cargar esa cruz cada día, sin poner los ojos en Cristo, Dios va a dejar de ser fiel y justo. Porque hacemos hacemos cosas que Dios aborrece. Porque Pablo dice, el pecado que mora en mí me lleva a hacer lo que no quiero. Por eso, cuando me pasó esto que me pasó a mí en estos tiempos, en estos días, entendí que debemos luchar cada día y examinarnos cada día con la palabra, porque el pecado siempre mora en nosotros. Y podemos ser tentados por el pecado, pero sabemos que Dios tiene una salida para ese pecado. Pero debemos ponernos la armadura de Dios para encontrar esa salida. Si no tenemos la armadura de Dios, esa salida no la vamos a encontrar y vamos a caer en el pecado. Y en Santiago dice que cuando uno comete el pecado, ese pecado lleva a la muerte espiritual. Necesitamos cada día luchar con nuestros pecados. Cada día necesitamos estar en la presencia de Dios para armarnos de esa armadura de Dios, de esa protección de Dios. Porque debemos reconocer que somos pecadores. No somos perfectos, somos pecadores. Vamos camino a la perfección. Vamos camino a esa santidad. Y sabemos que sin santidad nadie verá a Dios, dice la palabra en Hebreos. Así que necesitamos cada día ese arrepentimiento, ese negarnos a nosotros mismos, cargar nuestra cruz, nacer de nuevo en Cristo, alimentarnos de su palabra,
fortalecernos con su palabra, para poder darle batalla a esos pecados que moran en nosotros. Que la palabra sea de bendición, que la palabra nos guíe siempre a corregir nuestra vida, que la palabra sea la que direccione nuestros pasos en el camino del Evangelio, en el camino de la sana doctrina, de la buena enseñanza, de la verdad, en el camino a Jesús. Que la palabra sea la que transforme tu vida. Diariamente, día a día, como es la lucha contra el pecado, día a día uno transforma su vida a través de la palabra. Y cuanto más leemos y más enseñanza de la verdad recibimos, es cuando nos vamos vistiendo de esa armadura de Dios y podemos batallar con esa lucha interna, con esos pecados, con esa maldad que hay en nosotros. Por eso no hay justo ni bueno, porque el pecado mora en nosotros, en cada uno de nosotros. Que la palabra sea de bendición. Voy a cerrar con la cita de Charles Spurgeon, que dice así: busca ese evangelio que rasga y rompe y corta y hace tajos y hasta mata, porque ese es el evangelio que te hace vivir otra vez. Ese es el evangelio que te hace ponerte la armadura de Dios. Ese es el evangelio que te hace batallar contra los pecados que moran en cada uno de nosotros. Es el evangelio que te hace depositar tu pecado, tu maldad, te la hace depositar en Jesús para que Él te perdone, para que seamos limpios, porque estamos confesando ese pecado, porque recibimos esa verdad del evangelio, porque es el evangelio el que transforma nuestra vida. Por eso dice la palabra en Hebreos, que la palabra es como espada de dos filos, que corta y rompe y llega hasta la coyuntura, hasta el alma, hasta los tuétanos, y discierne las intenciones y el pensamiento de nuestros corazones. No hay otra forma de cambiar nuestra vida si no nos abrazamos a la verdad del evangelio. Debemos sacar de nuestra mente las bendiciones de prosperidad, estar bien, tener, pedir. Porque la palabra dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Si somos conscientes y confiamos en Dios y sabemos que Dios proveerá, debemos preocuparnos por vestirnos con la armadura de Dios para batallar en esa lucha interna. Y dice así Spurgeon: y cuando lo hayas encontrado, préstale toda tu atención. Déjalo entrar hasta lo más profundo de tu ser. Deja entrar la sana doctrina, la verdad de la palabra. Deja entrar en tu mente, en tu alma, para que puedas batallar con esos pecados que moran en ti. Déjalo entrar. Así como la lluvia es absorbida por el suelo, dice Spurgeon, así, ruégale al Señor. Y siempre repito, no le exija, ni le declare, ni le decretes, sino Spurgeon dice: ruégale al Señor que su evangelio sea absorbida por tu alma. Porque es tu alma la que debes cuidar. Es tu alma la que Jesús va a venir a buscar. Y para eso debes recibir la buena enseñanza de la palabra. Por eso dice Jesús que es el camino, y es la verdad, y es la vida.
si no caminamos ese camino, si no conocemos esa verdad y no vivimos esa vida o buscamos esa vida eterna, no vamos a poder ver al Padre, a Dios. Estudia, medita, lee, instruye, pregunta, consulta, para recibir la verdad del Evangelio. Es de la única manera que vamos a poder cuidar nuestra alma. Espero que la palabra sea de bendición, que podamos atesorarla en nuestro corazón y que podamos presentarle batalla día a día a esa lucha interna, a esos pecados que moran en cada uno de nosotros, poniendo los ojos en la sana doctrina, poniendo los ojos en la verdad, poniendo los ojos en el camino, poniendo los ojos en la vida, poniendo los ojos en Jesús. Que la palabra sea de bendición, que podamos atesorar nuestro corazón, que podamos corregir nuestra vida, para que cuando nos miremos en el espejo, en el reflejo de Jesús, Él pueda ver, Él pueda notar esos frutos del Espíritu, ese cambio, esos frutos dignos de arrepentimiento, ese nacer de nuevo en su Espíritu. Dios los bendiga grandemente. Un beso grande a mi tía Norma, a mi mamá, a Emiliano, que estaban ahí viéndome. Un beso grande a mis hermanos y hermanas en Cristo de la Congregación Jesús Rey de Reyes. Un beso a mis pastores, Darío y Carolina, el pastor Jefferson, que está allá en Perú. Dios los bendiga grandemente. Abrazos al alma, como digo siempre. Y que Dios los guarde y los acompañe en estos tiempos. Que podamos buscar de Dios, que podamos atesorar las enseñanzas, que podamos fortalecernos en su palabra para poder luchar contra esos pecados que moran en nosotros. Dios los bendiga. Compartan la palabra, porque la palabra tiene que correr. El Evangelio tiene que ser escuchado. Así que le damos gracias. Gracias a Dios por este tiempo. Gracias a Dios por esta palabra. Que podamos examinarnos, que podamos corregirnos, que podamos ser hacedores de la palabra. No seamos tan solo oidores o ocupemos una silla en la iglesia, sino que podamos atesorar la palabra en nuestro corazón y ser hacedores. Que se refleje la buena enseñanza en nuestras vidas. Más allá de las distintas circunstancias o dificultades que pasemos, sabemos que Dios siempre va a estar con nosotros. Sabemos que Dios siempre pone los ojos en sus hijos, en los que buscan la verdad, en los que buscan el camino y en los que buscan la vida. Dios los bendiga. Nos vemos el sábado que viene en Palabras Cristianas. Dale el blanco. Sábado, 18 horas. Los amo. Dios los bendiga. Bendiciones.